Bienvenido a este video. Estaremos viendo cómo podemos aprender a programar utilizando la inteligencia artificial. En este caso, la más popular actualmente sería ChatGPT. Lo que nosotros podemos hacer sería, en primera instancia, organizar el contenido que vamos a necesitar. Para ello, generalmente empezamos a programar eligiendo un lenguaje de programación, uno genérico, para que luego ya podamos nosotros ingresar a un lenguaje específico. Entonces el lenguaje genérico nos va a posibilitar saber de qué manera se van organizando, o sea, la lógica de programación. Por lo tanto, yo puedo preguntarle primero, vamos a ir de manera escalonada y le puedo decir cuáles son los lenguajes de programación más populares en la actualidad. Y le voy a decir que envíe. Entre los que yo recomendaría, de las diferentes mencionadas, por ejemplo, como Python, JavaScript, probablemente este PHP y Java. Entonces me está indicando todos ellos. Acá está Java, a C Sharp, a C++. Vemos que son bastante populares. Muy bien, son las 5, aunque yo no le dije 5, pero me lo ha puesto solamente 5 nada más. Entonces, en mi caso, puedo empezar por JavaScript porque es el más fácil, no necesito instalar diferentes elementos. Hay lenguajes de programación que serían los que generalmente utilizamos, los lenguajes interpretados y los compilados. Entonces, en mi caso, este sería interpretado. Yo le puedo preguntar también qué es un lenguaje interpretado y compilado. Entonces, voy a venir a ver. Me dice que un lenguaje de programación interpretado y uno de programación compilado son enfoques diferentes para ejecutar el proceso, acá el código fuente del programa. Y nos explica acá el interpretado y acá el compilado. No olvidemos que el compilado necesitamos un SDK, el cual tiene bajo los mismos todos los instructivos que vayamos a necesitar. De los dos diferentes categorías, lo que vamos a retomar nosotros sería un interpretado, porque para aprender va a ser mucho más fácil. Entre ellos está el que nos ha mencionado anteriormente, JavaScript, acá en el número 2. Entonces podemos empezar por el mismo. Aquí, al hablar de interpretados y compilados, estaríamos hablando de un IDE. Lo vamos a preguntar qué es un IDE y un SDK. Entonces, acá me va a responder un IDE es un elemento de desarrollo, un espacio de desarrollo acá integrado, y un SDK es un software de desarrollo, un kit de desarrollo. Entonces, son herramientas utilizadas para el desarrollo de software, y nos explica acá cada uno de ellos, lo que sería el IDE y el SDK. Entonces, en resumen, nos indica que un IDE es un entorno de desarrollo completo que proporciona herramientas para escribir, compilar y depurar código, mientras que un SDK es un conjunto de herramientas que permite a los desarrolladores crear aplicaciones para una plataforma específica. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar un IDE, no un SDK. El SDK es para, como indica acá, una plataforma específica. Entonces, cada lenguaje de programación tiene su propia plataforma para desarrollar dentro del mismo. Y de los lenguajes, por ejemplo, acá que nos ha mencionado los compilados, pues cada uno de estos tendría un espacio específico para ser desarrollado. Sin embargo, acá para estos otros podríamos utilizar un IDE. Sería simplemente una especie de interfaz, como un programa, si lo queremos llamar, para empezar con la programación propiamente. Un programa para la programación, si lo queremos llamar así. Entonces yo le voy a decir que vamos a comenzar con JavaScript. Es lo más recomendable, lo más para entender el lenguaje de programación, la lógica de programación es el más recomendable.
Luego de ahí vamos a poder saltar a lenguajes de un etiquetado mucho más sencillo como Python o uno más complejo como Java, también de propósito general. Entonces yo le digo, dame un contenido para aprender JavaScript. Entonces me lo está dando y me dice aquí la documentación oficial de donde lo puedo tener acá, y me dice acá estos de aquí sería, yo lo quiero de manera mucho más específica. Le voy a decir, dame un índice del, acá, un índice de contenido. Acá le hemos preguntado, directamente le hemos dicho contenido. Dame un índice de contenido de JavaScript. Entonces, vamos a ver si me entiende mejor. Efectivamente, lo está haciendo mucho mejor. Y esto es lo que nosotros queremos. Ahora, al igual que acabamos de pasar de elementos generales a específicos, pues lo mismo lo vamos a hacer acá. Entonces, vamos a esperar que termine de escribir. Una vez que me ha dado el contenido, lo único que tendría que hacer ahora sería este mismo contenido y a comenzar a utilizarlo para aprender. Entonces, en primer momento, por ejemplo, me dice que es JavaScript, historia y esto configuración del entorno. Entonces puedo empezar con la configuración del entorno. Si yo le pregunto, esto lo vamos a mantener ahí, voy a crear uno nuevo y le voy a decir cuáles entornos de desarrollo, o también lo puedo decir cuáles IDE puedo utilizar para trabajar con JavaScript. Entonces ese sería el entorno de desarrollo. Y ahora voy a esperar que me diga, y vemos que en primer lugar estaría Visual Studio Code. Por lo tanto, lo que voy a hacer es venir a buscar Visual Studio Code. Si ustedes desconfían de la palabra, de lo que sería acá el sitio web oficial, pues acá vemos que sería code.visualstudio.com. Entonces en Wikipedia también pueden buscarle. Esta es, tienen que descargar siempre de la página oficial. Es versión gratuita, lo descargamos y lo instalamos como cualquier otro programa. En mi caso ya lo he descargado, no he puesto ningún plugin, elemento adicional, no lo he cargado de nada más de lo que ya viene, con lo que ya viene instalado. Entonces acá podríamos comenzar a trabajar. Y le sigo preguntando más y más a ChatGPT. Entonces le digo, incluso le puedo decir cómo instalar Visual Studio Code. Yo eso lo puedo preguntar aquí también. Esto lo hemos dejado porque es el índice que nos va a guiar. Entonces el entorno de desarrollo sería de esa forma. Yo le digo, lo puedo seguir preguntando, ¿cómo puedo crear un documento JavaScript? Generalmente JavaScript trabaja para desarrollo web, entonces siempre está integrado con HTML. Hagamos cuenta que no sabemos eso y le digo cómo crear un documento JavaScript. Y me dice que debo seguir los siguientes espacios. Por ejemplo, podemos utilizar, incluso me está dando ejemplo, y me dice acá, lo vamos a suspender enseguida que termine de realizar el mismo. Me dice abre un editor o un IDE como Visual Studio Code. Hay otras alternativas también. Me dice crear un nuevo documento en blanco con el editor y guardarlo con la extensión .js. Y podemos nombrarle mi archivo .js. Entonces yo puedo hacer caso al mismo. Vengo a Visual Studio Code, en Files, nuevo documento de texto, y ahora puedo guardarle archivo acá Files y le puedo decir guardar espacio de trabajo o directamente guardar aquí
E incluso no olvidemos que podríamos cambiar el interfaz de esto a español, pero idealmente tenemos que acostumbrarnos a inglés. Entonces, incluso si quiero cambiar a español en este momento, lo vamos a hacer. Lo que podemos hacer es venir fácilmente acá y vamos a ampliar y lo pongo language, ahí, Spanish. Y el primero que me aparezca esto le digo instalar. Entonces acá en la parte derecha estaría instalar y ya estaría ahora en español en la parte superior. Por lo tanto, esto lo puedo colapsar aquí o esto esconderlo. Ya tendríamos listo para comenzar a trabajar. Entonces, si hago caso a ChatGPT, ahora puedo venir aquí y busco, acá me dice mi archivo .js. Entonces vengo y hago lo mismo, archivo, guardar, y ahora puedo en cualquier lugar crear una carpeta y voy a decir proyecto, cualquiera puede ser, no importa. Y ahora, como indicaba acá, le escribo mi archivo .js. No tiene por qué ser mi archivo, podemos escribir cualquiera, pero en mi caso lo voy a escribir sin espacio mi archivo .js. Entonces, ahora le digo, ahí voy a confirmar, le digo guardar y ya estaría. Y luego sigo haciendo caso y vengo a observar y me dice que podría poner de esta forma ahora para comenzar. Nosotros vamos a prácticamente a integrar lo que sería JavaScript para HTML. Acá me dice una vez que hayas creado tu documento podrás vincularlo a un archivo HTML y ejecutarlo como entorno. Prácticamente esto es más fácil también. Y le voy a decir, me indica acá que debo integrarlo, entonces, o vincularlo. Y también le pregunto cómo vincular JavaScript a HTML. Entonces, nuevamente mando la consulta o prompt y me dice crea un archivo HTML en su editor de texto acá que estamos utilizando, y también podemos escribir mi archivo .html. Entonces también hago caso y me dice que tengo que poner todo este código de aquí, y entonces para copiar este código desde acá lo copio y voy a hacerle caso también, archivo, nuevo archivo de texto, voy a copiar lo que me había indicado, control V. Y ahora vengo a archivo, me ha dicho que guarde en el mismo lugar de mi proyecto mi archivo ahí .html. Entonces lo guardo. Ya hice caso. Ahora me dice que tendría acá el source ahí, ya incluso me lo ha puesto, ya no tendría por qué hacer nada. Me lo ha puesto con el mismo nombre de mi anterior archivo, que también se llamaba mi archivo .js. Si yo anteriormente le puse otro nombre, pues también acá lo cambiaría. Muy bien, y ahora me dice guardar en HTML y ya estaría vinculado. Entonces, acá está en mi proyecto los dos archivos, mi archivo .html y mi archivo .js. Hago clic con el botón derecho, abrir como, y le voy a decir en un navegador. Entonces acá ya estaría listo, y lo que yo vaya a llamarlo acá en la parte de aquí, como ya está enlazado a este otro, lo que yo vaya a escribir acá lo va a enviar hasta aquí, y lógicamente va a ser más fácil. Puedo hacer la prueba y enseguida vamos a ver cómo. Entonces sigo aprendiendo a través de lo que sería ChatGPT. Entonces retomo nuevamente y ahora aquí comienzo a preguntar todo lo que me ha dado el índice. Por ejemplo, me dice a las variables y tipos de datos. Entonces lo mismo pregunto, ¿qué son las variables en JavaScript? ¿Y qué tipo de datos maneja? Entonces lo envío. Me dice
Las variables son contenedores y lo podemos hacer o crearlo de esta forma. Entonces aquí le voy a hacer caso lo que me dice. Vamos a declarar variables utilizando la palabra clave. Puede ser var, let o constant. Generalmente utilizamos var, esto es para constante, y dice la palabra var era la forma más común en declarar variables, pero con la introducción del nuevo estándar ahora se pone let, me dice, y constant para proporcionar mejor el control de cambio. Este constante simplemente es un valor inamovible, entonces puedo escribir let o var, cualquiera de los dos. Entonces me dice que los tipos de datos, por ejemplo, que están manejando son números, cadenas de texto, booleanos, arrays y objetos. Estos arreglos o arrays. Entonces me dice, en primer momento tengo que para aprender cómo puedo estos números ponerlo. Me dice acá. Si no me está dando el ejemplo, le digo crear o dame un ejemplo de una variable numérica en JavaScript y me va a dar este mismo ejemplo. Entonces yo lo puedo poner de aquí y para aprender lo puedo a replicar este mismo. Entonces esa es la forma correcta de aprender. Veo cómo se ha hecho y hago lo mismo. Entonces aquí lo escribo let y ahora me ha indicado anteriormente que puedo poner edad 25. Edad igual 25. Si yo no sé cómo separar las instrucciones, le puedo preguntar también cómo separar las instrucciones. Pero acá me ha puesto punto y coma, significa que ya me está indicando que para separar instrucciones es punto y coma. Muy bien. Entonces estamos trabajando en el documento mi archivo.javascript. Y si quiero saber cómo imprimir este valor para que se vea en HTML, también le pregunto. Entonces le digo, incluso vamos a ver aquí si no me ha indicado. Muy bien, no me está indicando. Y le voy a decir, muy bien acá. ¿Cómo puedo imprimir una variable en una variable de JavaScript en el documento HTML? Entonces acá nosotros tenemos que en HTML que me lo imprima para que yo pueda verlo aquí en esta página que estamos haciendo, porque en JavaScript, por ejemplo, estoy trabajando en un lugar, pero desde acá se está enviando a este otro lugar, por eso estaría acá llamándole a este otro. Entonces generalmente trabajamos así. Esta es la manera más sencilla, no hemos tenido que configurar, instalar servidores locales, instalar un SDK, configurarlo para Java, Python, nada. Esta es la manera más fácil de poder aprender programación. Entonces si yo no sé cómo imprimir aquí el contenido, voy a eliminar eso y voy a crear un espacio entre body y body acá y le voy a decir. Entonces todo le pregunto a lo que sería propiamente ChatGPT. Entonces le digo cómo puedo imprimir una variable de JavaScript en un documento HTML y me dice que puedo utilizar este de document.write. Entonces hacemos caso y me dice que de esta manera yo puedo hacerlo. Entonces como ya está llamando aquí arriba, vemos que aquí no lo está llamando. Como ya lo está llamando, ya no tenemos que aquí escribir la variable. Entonces en el documento origen y puedo copiar este otro. Entonces control C, vengo a Visual Studio Code y aquí pego control acá V. Entonces, y aquí entre paréntesis comienzo a escribir las variables que vaya a escribir aquí, que vaya a poner aquí. Tengo una variable llamada edad, entonces vengo aquí y lo pongo edad. Para poner entre estos dos elementos, aquí me ha indicado que tengo que escribir esto, todo esto. Entonces, script. Puedo copiarlo, control C,
vengo aquí, control V, aquí no está definida la variable, está definida aquí, en el documento origen. Entonces aquí, entre las paréntesis, escribo la variable. Mi variable era edad, entonces pongo edad. Control S para guardar, control S para guardar. Vengo a mi navegador, vengo aquí y actualizo. Y vemos que aparece ya la variable. Entonces aquí estaría 25. Y así puedo experimentarlo a todo lo que me indica. Entonces me ha dicho que puedo escribir document.write y continúo con el mismo. Entonces hemos preguntado, este es una variable numérica, luego le digo cadena de texto. Todo lo que estamos haciendo es aplicable a cualquier lenguaje de programación. Con las mismas preguntas solo reemplazamos la palabra aquí, por ejemplo, en vez de JavaScript lo pongo Java, si estaría aprendiendo Java. Si estoy escribiendo Python, aquí escribo Python. Todo esto es igual, o sea, todo lo que nosotros aquí le hemos solicitado, reemplazar la palabra JavaScript. Entonces yo, en vez de preguntar qué son las variables en JavaScript y qué tipo de datos se maneja, entonces le pongo qué son las variables en Python y qué tipo de datos maneja. Entonces me va a dar la respuesta igual a esta. El segundo me dice cadena de texto, que tengo que poner entre comillas y leo todo y hago lo mismo. Por ejemplo aquí, nombre Juan. Entonces lo mismo puedo hacer. Vengo del documento origen, acá en lugar de edad pongo nombre y en lugar del 25 entre comillas pongo Juan. Control S guardo y ya está. Y aquí llamo a la variable nombre, ya no existe la variable edad. Aquí pongo nombre. Control S también, control S. Vengo y en mi proyecto actualizo y ahora estaría Juan. Entonces, si yo quiero completar aquí un elemento, lo puedo hacer también aquí mismo. Y le digo acá. Luego vamos a ver eso. No es necesario. Ahora no les quiero complicar mucho para concatenar y todo ello. Muy bien. Entonces, siguen esta misma lógica, este mismo procedimiento en todo lo que estamos haciendo. Entonces, nuevamente vengo y le digo, por ejemplo, que es un booleano, que me explique aquí. Si no entiendo, sigo creando consultas. Si no quiero salir de aquí, creo un nuevo chat y le digo que es un booleano en JavaScript o en programación también, cualquiera de los dos. Entonces me explica. Es un tipo de dato que puede tener uno o dos valores posibles. Acá true y false, verdadero y falso. Entonces todo esto y me da ejemplos. Por lo tanto, si yo quiero exclusivamente de JavaScript, entonces le digo solo de JavaScript nada más que me explique. Entonces, estuvimos acá. Muy bien, aquí está booleano. Y le digo aquí que es un booleano en JavaScript. Y ahora le envío y me dice que es un booleano. Entonces, lo mismo hacemos todo el tiempo. Entonces, general, específico, más específico. Estos tres niveles manejemos. Uno, donde me está dando todo el contenido que debo aprender. Me he quedado aquí en variables y tipo de datos que el mismo ChatGPT me ha indicado acá. Y aquí pregunto de esas variables y esos tipos de datos. Y aquí que me especifique mucho más todavía. Si todavía no he entendido en el nivel 2, en el nivel 3 ya voy a entender mejor. Entonces continúo, por ejemplo, aquí me dice después de variables y tipos de datos, operadores. En el segundo nivel le puedo preguntar cuáles son
los operadores en JavaScript. Y continúo y me dicen los operadores acá de suma, resta, multiplicación, división, módulo, incremento, decremento. Entonces tengo que practicar con cada uno de estos operadores por su categoría. Entonces acá estarían todos ellos. Vemos que son muchísimos y es bastante interesante, no es nada complicado. Por ejemplo, para sumar dos variables acá, por ejemplo esto de suma. Entonces yo le puedo preguntar cómo sumar dos operadores o cómo utilizar el operador de suma en JavaScript. Entonces me va a dar un ejemplo, me va a decir así de fácil es. Por ejemplo, acá lo voy a decir 1 equivale a, digamos, al valor 5, punto y coma, let 2, la variable 2 sería, hagamos cuenta, el valor 10. Y let sumar, digamos, cualquier nombre le podemos poner a la variable. Y le digo 1 más 2. Entonces yo tendría que imprimir la palabra sumar. Control S para guardar. Vengo acá y le digo sumar. Control S para guardar. Vengo aquí. Y el resultado es 15. Si yo le cambiase acá, porque 5 más 10 es 15. Aquí no le he puesto el resultado, sino la suma de las variables. He utilizado aquí este elemento que lo había preguntado anteriormente a ChatGPT. Entonces, cuando yo le pregunté, estos están agrupados, operadores aritméticos, todos estos. Operadores de asignación, todos estos. Entonces, es sumamente interesante y bastante agradable uno por uno. Por ejemplo, en el tercer nivel yo le pregunto cómo utilizar y aquí hemos dicho el operador de suma. Entonces le digo aquí en el nivel 3 cómo utilizar el operador de suma en JavaScript, y acá me va a indicar el mismo. Entonces me dice así como nosotros acabamos de ejemplificar: número 1 un valor, número 2 otro valor, y acá el resultado es este valor primero, y aquí estaría lo que acabo de consultarle. Entonces este operador de suma estaría aquí, y aquí me indica un montón de información, ejemplos, cómo hacerlo. Realmente es fascinante. Entonces yo sigo la lógica. Si aquí cambio, por ejemplo, 15 y aquí un valor muy alto y control S, aquí ya no tengo que hacer nada porque ya lo está llamando al valor acá sumar o total. Lo puedo poner la variable que yo quiera. Si cambio el nombre de la variable aquí, tengo que cambiar aquí. Entonces retorno, actualizo, y este sería la suma de esos dos valores. Y así, entonces, primer nivel, voy guiándome por el índice que me ha dado JavaScript, en este caso de JavaScript a ChatGPT, y continúo así, uno por uno. En el segundo nivel, y para ejemplificar mucho más, podemos utilizar un tercer nivel para que aquí no se sature de información. Acá tampoco no le he vuelto a preguntar, hubiéramos hecho lo mismo que aquí, pero constantemente hubiera tenido que subir aquí. O todo esto lo puedo copiar a una hojita de Word, y este ya no lo utilizo, la hoja de Word lo utilizo y me guío por esto. Entonces así podemos aprender programación con cualquier lenguaje de programación. Y por ejemplo, si quiero instalar y quiero ya animarme a algo mucho más complejo como Java, entonces le digo cómo instalar el SDK de Java. Entonces, y ahí me va a indicar una serie de pasos de donde tengo que descargar, la complejidad del mismo, las versiones que existen para qué sistema operativo. Entonces es un poquito más complicado, pero sí o sí me va a dar la misma ayuda que
la anterior que hemos hecho. Entonces, si ustedes quieren aprender desde cero programación, pues con JavaScript van a aprender todos estos conceptos de aquí, son aplicables a los demás lenguajes de programación. Entonces, aquí, todos estos de aquí son aplicables, todo esto son aplicables a todos los lenguajes de programación. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en los demás lenguajes de programación manejamos variables, manejamos operadores, manejamos estructuras de control, manejamos bucles, manejamos declaraciones de funciones, los parámetros y argumentos de las funciones, los retornos de valores de las funciones. Todo lo mismo es en todos los lenguajes de programación. Solo lo que diferencia es la forma en la cual estaríamos haciéndolo. Por ejemplo, aquí para declarar variable hemos utilizado let. Si utilizo lo que sería para otro lenguaje de programación, como por ejemplo para PHP, en lugar de let utilizo lo que sería este símbolo de dinero. Para otro lenguaje puedo utilizar var, para otro lenguaje puedo utilizar otra palabra, pero en el fondo la lógica es la misma. Por eso les estoy indicando que aprendan desde JavaScript, y una vez que aprendan JavaScript van a saber que todos los demás lenguajes de programación es lo mismo, es idéntico, solo que varía algunas pequeñas cositas. Entonces, sabiendo un lenguaje de programación de propósito general, van a poder también utilizar o aprender de manera muy fácil los demás lenguajes de programación.